noches. Espero que estén preparados para escuchar estas historias inquietantes y perturbadoras de brujas. Sí, escuchamos bien, de brujas. De brujas que te dejarán sin palabras y traiciones entre familias, en pueblos olvidados, en la oscuridad de la noche, donde el lobo aúlla. Espero que tengan cuidado y estén atentos. Apagan sus luces, pónganse cómodos y dejarnos entrar en sus hogares para que puedan escuchar estos relatos. Comunidad, gracias por esta oportunidad. Dale play, que empezamos con estos relatos. Brujas, pueblos olvidados. Dejar un comentario. Empecemos con la primera historia. El susurro del viento en San Esteban. Desde que soy niño, el pueblo de San Esteban ha sido para mí un lugar de contradicciones. Ubicado a las afueras de México, rodeado de cerros bajos y extensos campos de maguey, San Esteban parecía un rincón detenido en el tiempo, pero bajo su aparente calma se escondían secretos que nadie osaba contar en voz alta. Esta es la historia de cómo aprendí que la traición puede ser tan palpable y fría como el viento que arremete en las noches embrujadas. Todo comenzó una tarde de otoño cuando regresé al pueblo después de varios años viviendo en la ciudad. Venía buscando paz, pero lo que encontré fue una atmósfera densa, cargada de miradas esquivas y rumores que se filtraban entre los muros de adobe y los árboles secos. Me instalé en la vieja casona de mis abuelos. Mientras desempacaba, fue ahí cuando empecé a escuchar por primera vez los susurros. Se escuchaban susurros lejos. Decían que San Esteban estaba embrujado, no por fantasmas errantes, sino, sino por la sombra de una traición ancestral. La gente hablaba con miedo de lo sucedido hacía décadas en la noche del aguacero, cuando uno de los suyos desapareció sin dejar rastro. Su nombre era Teodoro, un nombre respetado, pero a la vez odiado por algunos por decisiones que dividieron al pueblo. Esta leyenda se contaba que Teodoro había descubierto algo prohibido en las montañas cercanas, un secreto que podía cambiarlo todo y que eso provocó que vecinos confiables conspiraran para silenciarlo para siempre. Movido por la curiosidad y un creciente desasosiego, empecé a indagar y a buscar. Visité la taberna donde los ancianos solían charlar, recorrí la iglesia durante las horas muertas y revisé archivos polvorientos guardados en la pequeña biblioteca del pueblo. Cada pista me llevaba a otra parte, pero todas señalaban a un mismo destino sombrío. La traición se había infiltrado en las raíces de San Esteban. Quien fuera culpable había sembrado miedo para proteger su verdad. Una noche, una noche decidí adentrarme en las colinas, allí donde decían que Teodoro había sido por última vez visto. El viento aullaba entre las piedras y parecía cargar voces antiguas, casi inaudibles. De repente, entre sombra y luces, la luna. Vi una figura familiar. Era Elisa, mi amiga de la infancia, ahora mujer hecha y derecha, pero con ojos que reflejaban un secreto terrible. Me acerqué porque ella estaba ahí, parecía intactable, intacta. Estaba ahí. Le pregunté sobre aquella fatídica noche y tras mucho dudar ella me confesó
la verdad que todos habían querido ocultar. Teodoro había sido traicionado por su propio hermano, don Manuel, quien envidiaba su valor para enfrentar las injusticias que padecían los campesinos. Manuel buscó pactar con intereses externos y traicionando al pueblo y cuando Teodoro descubrió el plan e intentó exponerlo en represalia. Fue entregado a sombras más oscuras, abandonado para desaparecer sin dejar señales. Sentí el peso de esa traición, como un puñal en el pecho, pero Elisa me reveló algo aún más perturbador y aterrador que no debería contar. La familia de don Manuel seguía dominando el pueblo de las sombras y muchos de sus descendientes mantenían viva aquella red de engaños y control. Determinado a romper ese ciclo, decidí que debía contar esta historia, no solo para limpiar la memoria de Teodoro, sino para liberar a San Esteban de su tormento invisible. El día siguiente reuní a los vecinos en la plaza principal y relaté con detalles la verdad oculta. Al principio hubo incredulidad y rechazo, pero poco a poco las caras cambiaron y las emociones reprimidas estallaron. A partir de ese momento algo cambió en el aire del pueblo. La niebla que parecía permanente empezó a disiparse y con ella el miedo central que atesanaba los corazones. Hoy, mientras escribo estas memorias, comprendo que San Esteban no está embrujado por fantasmas, sino por las historias que el silencio ha alimentado. Y también sé que enfrentar la traición, aunque doloroso, es el primer paso para devolverle la vida y la luz a cualquier pueblo condenado a vivir en la muerte y en la oscuridad. Porque al final, el verdadero embrujo es el poder que tiene la verdad para liberar, incluso cuando parece imposible. Corría el año 2002. Yo me encontraba en un rincón olvidado en la frontera entre México y Estados Unidos. Un campo árido cercano a un pueblo que parecía detenido por el tiempo. La lluvia había comenzado hacía horas, goteando pesada sobre los tejados desvencijados, mientras el viento aullaba con fuerza y los lobos también aullaban, como queriendo arrancar secretos de la tierra seca. En ese lugar nadie hablaba mucho del pasado, pero yo sabía debajo de ese silencio se ocultaba una historia de traición familiar, brujas antiguas, una unión rota que clamaba por ser deshecha. ¿Qué les cuento, comunidad? Mi nombre es Mateo y regresé a la tierra de mis abuelos, tras la misteriosa desaparición de mi tío Ramón. Siempre sentí que había algo oscuro en esa familia, algo que no encajaba con las imágenes felices de mi infancia guardada. Aquella noche, la tormenta parecía arreciar y traer consigo voces lejanas, murmullos que penetraban mi piel. Los viejos del pueblo comentaban que hace muchos años una bruja fue acusada por mi bisabuela de robar la fortuna familiar, un dinero que debía garantizar nuestra prosperidad. La bruja desapareció maldiciendo a nuestra sangre, con la promesa que ningún descendiente viviría en paz. Desde entonces, lluvias torrenciales y vientos cortantes se convirtieron en la banda sonora de nuestras desgracias. Un campo que parecía olvidado por Dios, y hombre donde nada crecía, excepto el miedo y el sonido del viento. Esa noche, un impulso más fuerte que el temor me llevó hasta el sótano de la vieja casa, donde encontré la tabla ouija que perteneció a mi bisabuela, oculta
oculta bajo una losa polvorienta. Era la única manera de romper la cadena de traiciones y de velar el paradero de Ramón, que según rumores había intentado negociar con lo invisible para rescatar el dinero perdido. Encendí una vela sentándome frente a aquella tabla con las manos temblorosas mientras el viento golpeaba las ventanas y el reloj marcaba la medianoche. Pregunté si hay alguien aquí que pueda ayudarme. ¡Háblame!, susurré al principio, y solo el resplandor vacilante acompañaba mis palabras, hasta que el puntero comenzó a moverse lentamente, formando unas letras extrañas diciendo estas palabras: la traición viene de mi casa, la traición viene de casa, la traición viene de casa. Mi corazón se aceleró y no era solo una maldición contra mi familia, sino un secreto oscuro enterrado, una traición en la que incluso Ramón podría estar involucrado. Las preguntas siguieron y la tabla deletreó nombres, fechas y promesas rotas. Descubrí que un tío lejano había vendido tierras a cambio de dinero maldito, rompiendo así el pacto silencioso de protección que los ancestros mantenían con la tierra y la bruja. Esa venda había liberado una furia ancestral que ahora buscaba la última pieza para extinguir nuestro linaje. De pronto la vela se apagó y un frío intenso me recorrió. El viento parecía susurrar mi nombre y en la penumbra distinguí una figura. No era humana, tenía ojos que reflejaban siglos de rencor y labios que murmuraban advertencias sin sonido. No debiste jugar a ese juego, no debiste jugar a ese juego. Comprendí que solo enfrentando la verdad y juntando el patrimonio disperso podría apaciguar aquella noche interminable. Al amanecer recogí las piezas del rompecabezas. El dinero estaba oculto bajo la raíz de un viejo mezquite donde jugábamos de niños. Cavé con las manos mojadas por la lluvia constante y encontré una caja oxidada. Había monedas antiguas y una carta de perdón escrita por mi bisabuela destinada a la bruja injustamente acusada. Recité en voz alta aquellas palabras sintiendo cómo el aire cambiaba y poco a poco el viento cesó. La lluvia se detuvo y un silencio profundo llenó el campo. Había roto la maldición con la verdad y el reconocimiento de la traición, sanando heridas que ni el tiempo pudo borrar. Volví al pueblo con la caja y su historia, aunque las sombras nunca desaparecieron del todo. Su fuerza quedó contenida. Esa noche me enseñó que en la frontera entre dos mundos, las sombras no solo acechan, sino que también esperan que alguien tenga el valor de mirar y sanar. Nunca olvidé la noche que la tabla Ouija nos reveló quiénes éramos realmente y que deberíamos dejar atrás para que la tradición no fuera solo una cadena de miedo, sino una puerta hacia la redención. Espero que te estén gustando estas historias y continuamos para la tercera. Quédense en silencio y oscuras. Continuamos. El faro de las sombras. Comunidad, espero que estén disfrutando estos episodios de relatos. Continuamos con la tercera historia, El faro de las sombras. Desde que era niño escuché las historias sobre el pueblo. Un pueblo olvidado a las afueras de México, frente a la frontera de Estados Unidos. Un lugar envuelto en leyendas de brujas y traiciones familiares. Nunca creí en esas cosas, hasta que una noche decidí explorar aquel sitio con una linterna en mano, acompañado solo por el viento que susurraba entre los campos y la lluvia que golpeaba mi chaqueta. No era una lluviecita solo, era una lluvia bastante fuerte.
Llegué al pueblo cuando la oscuridad ya había devorado todo rastro de luz natural. Las casas estaban cubiertas de hiedra y polvo, como si alguien las hubiera olvidado a propósito. Mi objetivo era claro, encontrar alguna pista sobre la extraña historia que siempre me contó mi abuela, una historia que implicaba a nuestra familia directamente con aquel lugar maldito. Caminé entre las ruinas y mis pasos resonaban sin eco, solo acompañadas por el crujido lejano de las ramas y el golpeteo constante de la lluvia. De repente vi al fondo una figura que parecía un faro, pero no era un faro común. Se alzaba solitario con su luz apagada, observando el mar brumoso que golpeaba las rocas con olas grandes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me fui acercando lentamente al faro, una construcción antigua con ventanas rotas y una puerta entreabierta. La linterna iluminó el umbral y dentro encontré un lugar congelado en el tiempo. Muebles cubiertos de polvo, retratos familiares colgados, torcidos y velas derretidas, como un altar improvisado. El aire olía a humedad y a algo mucho más inconfesable. Mientras exploraba, escuché un murmullo proveniente del sótano. Mi corazón latía con fuerza, pero la oscuridad pudo más que el miedo. Bajé las escaleras, cada peldaño crujía bajo mi peso. Allí, entre sombras y humedad, descubrí un libro encuadernado en piel, cubierto de símbolos extraños y palabras escritas en un idioma que no pude reconocer al instante. Abrí la linterna para leer. La linterna parpadeó un par de veces, pero se prendió. Y comprendí que eran registros de rituales antiguos realizados por mi propia familia. Sí, escucharon bien, comunidad. ¿Qué les cuento? Mi propia familia. Rituales, pactos secretos con fuerzas oscuras. Increíble, ¿no? Pero de repente una figura apareció detrás de mí. Sentí como que algo me colaba los huesos. Era una mujer, con ojos tan negros como la noche, y una sonrisa amarga. Ah, me dijo que la traición había comenzado generaciones atrás, cuando sus ancestros fueron sacrificados en aquel pueblo para obtener poder. Ella era la última descendiente de aquellas brujas condenadas a vagar eternamente en ese lugar, entre el mar y el faro antiguo. El viento afuera se convirtió en un grito ensordecedor. La casa pareció temblar y la tormenta se intensificó. Esto me pidió que construyera aquel libro para romper el ciclo, pero también me advirtió que hacerlo significaba que nuestra familia quedara completamente olvidadas, borradas para siempre en el tiempo. Con lágrimas tomé el libro y lo arrojé al fuego del mar. Las llamas crecieron descontroladamente y la figura comenzó a desvanecerse en la oscuridad. Parece que la tormenta cesó de golpe y abruptamente, y por primera vez en siglos. Salí de la casa con la linterna parpadeando, mirando hacia el faro que ahora parecía brillar una luz tenue. Como un faro que finalmente encontró su camino, porque muchas brujas hicieron pactos demoníacos. En el viento quedaba la promesa del olvido, pero también la esperanza de redención. ¿Qué le está pareciendo la historia, comunidad? Deja un comentario y un like. Nunca volví a hablar de esa noche, pero sé que, aunque el pueblo desaparezca,
Las sombras de la traición familiar siempre estarán esperando en algún rincón oscuro, listas para regresar.